La situación no vuelve a su inicio. Los cambios que no se hacen pasan factura. Los poderes económicos y empresariales están decididos a un cambio de régimen y la Unión Europea lo apoya. La pregunta decisiva: ¿qué papel va a jugar España en la Europa alemana en gestación? ¿Qué posición va a ocupar España en la nueva división del trabajo que está definiendo la Unión Europea? Restauración oligárquica y reinserción en la UE en transformación es un único proceso. Las clases dirigentes no tienen proyecto de país. Estarán de acuerdo con el papel asignado por los poderes dominantes. Los problemas los tienen otros, los tenemos otros. Los que defendemos los derechos sociales, la ampliación del Estado social, la reindustrialización del país, la democratización de los poderes económicos y el pleno empleo con derechos. Esta es una cita del último libro de Manolo Monereo, que está aquí conmigo, que se llama Oligarquía o Democracia, España, nuestro futuro, del viejo topo, que acaba de salir, ¿no? Es un libro extraordinario que he disfrutado muchísimo y que yo recomiendo a todo el mundo que compre y que lea con el mayor interés, porque es un libro extraordinario. Y hoy vamos a hablar un poco con Manolo sobre el propio libro. Yo, si me permites, Manolo, ¿cómo creo que se organiza el libro? El libro lo que hace es una disyunción: oligarquía o democracia. De manera que se podrían hacer dos columnas. Una columna que se llamaría oligarquía y otra columna que se llamaría democracia. Y es un o entre medias, es decir, que o tenemos una o tenemos la otra. O tenemos una oligarquía o tenemos una democracia. No podemos tener las dos a la vez. Entonces, tenemos que elegir. Y la manera en la que Manolo resuelve esta disyunción es España nuestro futuro. Es decir, España es la solución. Y le da la vuelta al viejo lema de Ortega y Gasset, que decía que España es el problema y Europa la solución. Pues Manolo hizo lo contrario. Europa es el problema y España es la solución. Esa es la disyunción, esa es la manera que él tiene de resolver esta disyunción. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en la columna de la oligarquía? Pues encontramos a la trama, como en sus antiguos libros, sus otros libros. Encontramos a la Unión Europea, al euro. También encontramos a la izquierda de fucsia, que recurre a los insultos, que es la izquierda claudicante del PSOE, PP, de Vox, también la izquierda tradicional, que ahora se ha visto cambiada hacia otro tipo de políticas. Los medios de comunicación y sobre todo la monarquía y los nacionalismos. ¿Y qué encontramos en la columna de la democracia? Encontramos sobre todo el socialismo, la lucha de clases, la soberanía monetaria y política, el 15M, la Tercera República, el Estado-Nación, porque no hay un demos europeo. Entonces, esta es la manera en la que Manolo estructura el libro, yo creo, y es una manera en la que se entiende muy bien todo lo que dice, ¿no? Y entonces vamos a ver si podemos analizar con él un poco estas dos columnas. Yo creo que lo primero que para entender estas columnas, lo primero que hay que aclarar es lo siguiente. Manolo, ¿cómo es posible que el gobierno actual sea combatido como si quisiera llevar a cabo la revolución socialista? Bueno, es la pregunta más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se podría definir de la siguiente manera, ¿no? Hemos llegado a un tipo de capitalismo que ya no admite ningún tipo de reforma. Es decir, estamos en una situación radicalmente nueva, ¿no? Los únicos reformistas verdaderos son los revolucionarios, porque la llamada izquierda reformista no hace reforma, eso es una izquierda reformista sin reforma, mientras que somos los revolucionarios los que hacemos la reforma. ¿Y eso por qué? Bueno, eso lo que hace es que la correlación de fuerza, tanto internacional como nacional, ha derivado en negativo. Es decir, la correlación de fuerza
se ha hecho más compleja, más a la derecha que en cualquier etapa anterior a partir de los años 30 del siglo XX. Es decir, estamos viviendo una derechización universal. En esa derechización universal es lo que llamamos neoliberalismo, y el neoliberalismo y su triunfo después de 30 años ha dejado un mundo mucho más a la derecha, pero con algo que se tiende a olvidar y que la izquierda olvida, que es que los neoliberales son revolucionarios en un cierto sentido. Y cuando digo en un cierto sentido es que ellos crean las condiciones para hacer irreversibles los cambios neoliberales. Es decir, si te fijas bien, cuando llega un neoliberal al gobierno, toma medidas para hacerlo irreversible. Por ejemplo, ¿qué hace? Privatiza. Pero cuando tú privatizas un servicio a 30 años, ahora cómo lo cambia. Segundo determinado, privatiza. Por otro lado, liberaliza. Es decir, pues lo que hace es que elementos centrales que estaban controlados bien por la sociedad, por el Estado, dejan de ser controlados por ellos. En tercer lugar, sectores públicos completos lo someten a la lógica del mercado. Si tú coges, por ejemplo, un hospital de Madrid, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Y lo privatizas a 30 años, es decir, todas las medidas que hacen los neoliberales es impedir que un gobierno popular cambie de dirección hacia políticas más de izquierda. Pero claro, eso podríamos pensarlo como algo o muy concreto o reversible. Lo que ocurre es que hay elementos que son en la práctica irreversibles, a no ser que haya una ruptura profunda. Estoy hablando, por ejemplo, de la Europa del euro. Es decir, el euro es una especie de callejón sin salida, en la cual es una ratonera, en la cual ni puede avanzar ni puede retroceder. Si avanza, no tienes campo, y si retrocedes, tienes que hacer una salida unilateral, y con lo que eso tiene de consecuencias diversas, sobre todo el miedo que produce en la mayoría de la sociedad. Es decir, ellos van articulando un conjunto de medidas que impiden de facto que el neoliberalismo sea superado. Y por lo tanto, cuando un gobierno, como en este caso, como diría la derecha socialcomunista, llega al gobierno en España, pues se encuentra que el corsé europeo, por un lado, y el corsé de las políticas neoliberales le supone un freno enorme, un obstáculo enorme para superarlo. Y de ahí las consecuencias. Y por otro lado, y eso creo que es la clave de bóveda del momento de la coyuntura política, del otro lado lo que hay es lo siguiente. A ver si me explico. En 10 años hemos visto cómo el sector público, el Estado, lo público, ha tenido que rescatar a lo privado. Es decir, en 10 años vamos a ver 2 veces cómo el Estado terrible intervencionista salva a la empresa privada. Durante 2 veces en 10 años. Es decir, el capitalismo vive del Estado y de la capacidad que tiene el Estado de aportar fondos públicos para cuando llegan las crisis, que en este caso son crisis extremadamente profundas. ¿Qué ocurre en este momento? Lo que ocurre es que el capitalismo español, que es un capitalismo depredador, es un capitalismo profundamente rentista, en muchos sentidos improductivo, y en otros es un capitalismo que depende exclusivamente prácticamente del Estado, tiene un gobierno que no es de su confianza, que no se fían de él, de este gobierno. No porque sea muy revolucionario, sino porque quiere hacer políticas moderadamente reformistas. Entonces, en ese contexto, ellos tienen la necesidad del Estado para poder sobrevivir en una nueva etapa,
y tienen un gobierno que no es de su confianza. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es chantajearlo. ¿Cómo? Con las derechas. ¿Cómo? Con los medios de comunicación. ¿Y cómo? Desde Europa. Es lo que yo llamo el escudo del poder. O sea, al final son los poderes económicos los que movilizan a las derechas y son los poderes económicos, la oligarquía, la que depende exclusivamente de Europa. Y por lo tanto, ya el poder tiene tantos resortes ya que es muy difícil para la soberanía popular controlarlo. Y uno de ellos es este que yo acabo de decir. Es decir, la oligarquía económica, la oligarquía empresarial, financiera española necesita más que nunca de la ayuda del Estado y tiene al frente del Estado equipos con los cuales no está en sintonía y por lo tanto lo que hace es se moviliza contra ellos usando todos los resortes de poder que tienen, que son muchos y muy variados. Por eso es tan combatido este gobierno, es tan combatido porque en un momento donde el neoliberalismo se impone a nivel universal, aquí se intentan hacer, como hizo Zapatero en la primera etapa de su gobierno, modestas reformas contra el sistema neoliberal. Pero son modestas reformas contra un sistema neoliberal omnipresente y omnipotente, ¿no? Bueno, entonces volvemos otra vez claramente a las dos columnas, a unos que están en la oligarquía y otros que están en la democracia. Pero claro, desde lo que tú estás diciendo, que yo creo que es clarísimo y que yo, vamos, no creo que a nadie le cueste entender que lo que estás diciendo es tan verdad como que es de día, yo creo que tenemos una cuestión, que es que la derecha, la oligarquía, la Unión Europea, han estado a la altura. Es decir, ellos se han visto amenazados y, como tú dices, se han puesto en movimiento para defenderse de un movimiento que sí que existía, que era, por ejemplo, en España el 15M. Claro. En Francia han sido los chalecos amarillos, tuvimos la primavera árabe, etcétera, ¿no? Entonces, en España tuvimos el 15M, o sea que en España también hubo un movimiento de defensa, como tú dices, de defensa de los intereses democráticos de la mayoría. Y como tú dices, la derecha se ha movilizado y ha estado a la altura de la defensa de sus intereses. Mi pregunta es, ¿la izquierda española ha estado a la altura de lo que debería haber sido el 15M o se ha visto superada y no ha estado a la altura? Es una pregunta muy difícil, Carlos, muy difícil. Y no quiero ser excesivamente injusto, ¿no? Lo he escrito siempre con mucha prudencia, ¿no? Mi opinión, si entendíamos por izquierda lo que hoy es Unidas Podemos, es decir, yo al PSOE en puridad lo concibo de izquierda solo en lo que podemos llamar el punto de vista ético-político, una cosa muy general, pero hablando de izquierda de verdad, izquierda coherente, transformadora, consecuente, mi opinión es que no se ha estado a la altura de las circunstancias. Es decir, fíjate que si no hay que irse tampoco muy lejos, ¿no? Llegamos sin grandes problemas a tener el 20% de los votos, 21% de los votos. Y teníamos una esperanza enorme, ¿no? Pero entonces, en ese momento, el movimiento y sus dirigentes tuvieron una visión, a mi juicio, muy pobre de la realidad. Y sobre todo, muy pronto cayeron en lo que podemos llamar los sonidos y la música de lo políticamente correcto, por un lado, y por otro lado, subestimaron el poder y la fiereza de la oligarquía económico-política dominante, lo que ellos llamaban la casta. Y yo creo que la subestimaron. ¿Y qué nos encontramos? A la pregunta que tú me haces, ¿estuvieron a la altura de las circunstancias? No. Y ahora a partir de eso hay que explicarlo. ¿Qué es lo que yo creo que no se supo ver? Primero,
la fuerza de la contraofensiva contra el 15M y contra Unidos Podemos. Fue una contraofensiva terrible. Se pusieron a trabajar las cloacas del Estado y todavía dura. Es decir, había una sección dentro de la policía dedicada a fabricar casos Podemos. Eso se ha demostrado que era verdad. La dirigía Coisidó para ser el director general de la policía. Y ahora nos daremos cuenta en el próximo juicio cómo eso funcionaba. Por lo tanto, hubo una reacción terrible de los poderes fácticos contra este movimiento, criminalizándolo, creando casos y supuestos para que los dirigentes fueran de una u otra manera señalados acusatoriamente. En segundo lugar, hicieron otra cosa muy importante, que es que crearon una fuerza por la derecha para impedir que creciera Podemos, que era Ciudadanos. Ciudadanos no fue una cosa de un día para otro, fue una creación muy pensada de crear un Podemos de derecha para impedir el crecimiento de Podemos hacia el centro, para decirlo así, ¿no? Eso fue Ciudadanos y Albert Rivera. Por lo tanto, eso fue un dato fundamental. Y en tercer lugar, que yo creo que tuvo mucha importancia, fue lo que podríamos llamar situar al equipo dirigente, en este caso de Podemos, en el difícil juego de la política. Si te fijas bien, rápidamente se dividieron. Si te fijas bien, el equipo dirigente se cuarteó y se llegó a una lucha por el poder bastante lamentable. No quiero entrar mucho en dime y diretes de esa lucha por el poder, que la viví en principio desde fuera y luego desde dentro. Pero en esa coyuntura, la unidad del equipo dirigente era muy importante y la quebraron. Entonces, a partir de ahí, de esta contraofensiva política, mediática, de los servicios secretos, etcétera, el movimiento fue frenado y luego neutralizado. Y yo creo que es ahí donde aparecen como una doble tensión, que al final se rompe por el peor lado. Hay una tensión en el equipo dirigente entre lo que podríamos llamar una versión moderada del proyecto, una especie de Podemos Ciudadanos, es decir, de ir buscando una ribera hacia el centro más moderada, que podía reflejarlo Íñigo de alguna forma, más en conexión con las nacionalistas periféricos, con una versión más moderada de la relación izquierda-derecha. Y luego hay una versión más dura, más de izquierda, en sintonía con la vieja izquierda, con Izquierda Unida y con el PC, que al final se consolida en las elecciones de julio de 2016, si mal no recuerdo. Por decirlo así, había como dos posibilidades, una más moderada, más de alguna manera centrada, y otra más de izquierda, buscando la conexión izquierda-derecha y la alianza con Izquierda Unida. La paradoja de esta historia fue que en un momento determinado se produce un giro espectacular por parte de Pablo Iglesias y del equipo dirigente de Podemos, en primer lugar, y luego termina siendo de Unidas Podemos, incluido Izquierda Unida y el PC. Y ese giro, curiosamente, se da bajo una idea que es lo que siempre había dividido a la izquierda en España, ¿no? Que era la relación con el Partido Socialista. Es decir, en un momento determinado, Pablo Iglesias gira y convierte la alianza con el Partido Socialista en el eje de su política. Eso se discutió, o sea, de alguna manera fue la continuación de Rejón por otros medios,
porque al fin y al cabo eso podía estar cerca de lo que Errejón podía pensar de un Podemos más centrado, más en alianza. Él dice que no, pero bueno, yo lo veo así. Y por otro lado, pues un Pablo Iglesias que de pronto se da cuenta de que las cosas están cambiando y que la clave es la alianza con el Partido Socialista. Tú sabes muy bien que los dos venimos de ahí y somos de esa cultura, es lo que siempre ha dividido al PC y a Izquierda Unida. Entre anguitismo y antianguitismo, para entendernos. Entre anguitismo y nueva izquierda. ¿Por qué se produce este giro espectacular de Pablo Iglesias? Porque Pablo Iglesias es un analista fino, ¿no? Y se da cuenta de varias cosas, ¿no? La primera cosa que se da cuenta es que el impulso del 15M se está apagando, se está agotando. Y en segundo lugar, se da cuenta que montar un partido es muy difícil y que Podemos tenía un carajal interno muy difícil de eludir. Y en tercer lugar, la imbricación de Podemos en la sociedad era muy débil. Conclusión, a mi juicio, ¿no? Por eso lo he llamado así, ¿no? Busca un atajo. Es decir, busca un atajo para resolver problemas de fondo no resueltos. Y ese atajo que busca es la relación con el Partido Socialista. Gobernar, cueste lo que cueste. Yo escribí un artículo que está por ahí publicado, es morir por gobernar, pues, efectivamente. Entonces, la paradoja de este asunto es que gobernamos con el PSOE siendo más débiles que nunca y gracias a esa debilidad gobernamos con el PSOE, porque si hubiésemos sido fuertes no gobernaríamos con el PSOE. Es decir, por decirlo de otra manera, somos débiles y por ser débiles gobernamos con el PSOE. Y el PSOE, que intentó acabar con nosotros, no lo consiguió, se debilitó todavía más y por lo tanto este acuerdo yo lo he naturalizado siempre como un acuerdo entre debilidades, no un acuerdo entre fortalezas. Entonces, sin llegar y sin estar de acuerdo en un programa real, se llega a un acuerdo de mínimo y a ese acuerdo de mínimo se le llama programa de gobierno. Pero es un acuerdo de mínimo que saltó a los 3 días cuando llegó la pandemia. Y por lo tanto se demostró una cosa increíble a mi juicio, ¿no? Y paradójica a fondo, ¿no? Que solo podemos gobernar con el PSOE porque éramos débiles, pero gobernar con el PSOE no nos hace más fuertes. Esa es la paradoja que estamos viviendo. Y hoy lo estamos viendo, a mi juicio, en la realidad. ¿Es que no merece la pena estar en el gobierno? ¿Lo está haciendo tan mal Unidas Podemos? No lo creo. Unidas Podemos hace lo que puede. Pero en un gobierno donde está muy en minoría, donde llegó muy debilitado y donde además se ve obligado los ministros de Unidos Podemos a tener que definir espacio cada día. ¿Por qué? Porque el PSOE de una u otra manera los va neutralizando, los va comiendo, o sea, le está, de alguna manera, lo está rodeando a base de lo políticamente correcto, que es justamente lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, esa es la coyuntura que tiene que ver, a mi juicio, con el 15M. Es decir, no se estuvo a la altura de las circunstancias y luego, cuando se intentó tomar nota de los cambios que estaban llegando, se llegó, a mi juicio, a una conclusión débil, que fue la idea de gobernar con el PSOE, para mí, como el taparrabo de toda una operación política de mayor nivel, ¿no? Sí, claro, pero bueno, esto yo creo que nos lleva a una pregunta que es obvia, porque claro, ya subir en las encuestas es una cosa que se ha dejado de lado. Entrar con el PSOE, en el gobierno con el PSOE era una manera de no bajar todavía más, es decir, y eso lo dices tú muy bien en el libro. Y claro, el PSOE también estaba muy necesitado. Y por esa parte se puede decir que esto al que beneficia realmente es al PSOE, que ya está en el gobierno y luego ya después veremos, ¿no?, lo que pasa en las próximas elecciones. Pero claro, la pregunta que yo creo que es necesario contestar es, ¿fue un error entrar en el gobierno con el PSOE? Hombre, yo casi no tengo que decir nada
porque me opuse a eso de una manera clara, terminante, y de eso fue lo que me hizo pues, dar un paso al lado y retirarme de la política práctica, ¿no? Yo hubiese continuado en un proyecto, a mi juicio, más claro, también hubiese continuado como diputado en función de ese proyecto, pero ya no me veía con fuerza como para estar en un gobierno sosteniendo políticas con las que difícilmente estaría de acuerdo. Y desde luego no me veía cogobernando con el PSOE. Yo siempre he defendido una posición que era una posición, yo creo que de sentido común, no hacía falta ser muy rojo, que era un gobierno programático sostenido desde una mayoría parlamentaria y aprovechar todo este momento del triunfo del PSOE para reorganizar un proyecto alternativo. Es decir, yo creo y sigo pensando lo mismo ahora, que nuestra tarea en este momento es conseguir lo máximo que se pueda desde el gobierno, pero hacer pues, lo que podemos llamar una reconstrucción desde abajo de un proyecto político-social alternativo. Yo creo que eso era lo que se tendría que haber hecho. Es decir, potenciar un tipo nuevo de organización, que eso lo podríamos hablar más adelante, un tipo nuevo de organización donde, con mucha fuerza, volviéramos a reencontrarnos con la parte activa y crítica de la sociedad civil que nos ha ido abandonando, pasando a la pasividad, volvernos a estrechar vínculos sociales, reinsertarnos de nuevo en los territorios y generar un proyecto alternativo. Pero eso se podía haber hecho, a mi juicio, desde favorecer las mejores políticas con el PSOE. Se podía haber hecho desde encontrar mecanismos que permitieran avances sociales precisos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues unos presupuestos más o menos como los presupuestos que se han aprobado. Me diréis, bueno, eso no se hubiese hecho si no estamos en el gobierno. Bueno, yo eso es un contrafáctico, yo no lo puedo decir porque no estaba ahí ni estoy ahí. Ahora bien, mi idea de fondo es que en este año de gobierno las medidas centrales de este gobierno socialcomunista, como dice la derecha, son medidas, a mi juicio, muy débiles. Algunas de ellas, como el ingreso mínimo vital, tiene todas las connotaciones de un fracaso. ¿Por qué? Porque se aprueban las medidas que propone Unidas Podemos, pero luego las gestiona el PSOE de tal manera que prácticamente la hace imposible de aplicar, ¿no? Y por tanto, medidas que podían haber satisfecho a miles y a miles de personas, con las que yo estaba de acuerdo, obviamente, al final, pues ahí lo tiene, neutralizadas por la burocracia y incapacitadas de convertirse en algo real. Y por tanto, de nuevo, pues nos encontramos con dificultades. Hay otras medidas, como el salario mínimo, o otras medidas sobre desahucio o sobre el corte de luz, etcétera, que son positivas y que se hubiesen hecho. ¿Eso se podía haber hecho no estando en el gobierno? ¿Negociándolo desde la oposición? Yo no lo sé. Ahora bien, lo que sí parece evidente es que cada vez más se nota que hay un conflicto en el gobierno y, en segundo lugar, que Unidas Podemos hace lo posible por resaltar ese conflicto y llevarlo a la plaza pública. Yo no creo que haya dos PSOE. Ojalá hubiese dos PSOE, uno aliado con nosotros y otro no. Más bien lo que tengo la impresión es que nos toleran porque nos necesitan, pero no está claro que haya un programa común realizado de una manera unitaria y gestionado de una manera firme. No lo veo por ningún lado. Por lo tanto, a la práctica lo digo. Yo me opuse a un gobierno
tal como se hizo. Este gobierno ha tomado medidas positivas y sobre todo no ha tomado medidas negativas. Yo le doy tanto más importancia a lo que no ha querido hacer que a lo que hace, y espero que la vida demuestre que yo estoy equivocado y que Pablo Iglesias lleve razón. Pero bueno, entonces, ¿es esto entonces la problemática que esto está reflejando ahora en Unidas Podemos y el error que supuso entrar en el gobierno con el PSOE, a lo que nos ha llevado es a lo que tú llamas la problemática Izquierda Unida? Claro, claro. Es decir, vamos a ver, hablando el leninista, ¿no? Yo en esto de la política de alianzas, como en casi todo, sigo siendo un viejo leninista y lo voy a plantear con toda claridad. Para una política de alianza hace falta una correlación de fuerzas favorable. Es decir, no es lo mismo hacer una alianza cuando el 15M estaba en la calle movilizando y Unidos Podemos tiene el 20% del voto, que hacer una alianza con un 15M amortiguado y un 11% de voto de Izquierda Unida. Y Podemos más PC. Es decir, la correlación de fuerzas era muy desfavorable, en primer lugar. En segundo lugar, desde una visión de política de alianza, hay que decir que hay dos proyectos contrapuestos. Es decir, el PSOE no tenía un proyecto socialdemócrata y nosotros sí. O sea, yo no me hago falsa ilusión. Entonces, esto es un gobierno contradictorio donde hay dos proyectos. Uno social liberal, claramente alineado con los poderes fácticos y específicamente con la Unión Europea, y luego hay un proyecto socialdemócrata que defiende el PC, que defiende Podemos y que defiende Izquierda Unida. Cuando digo socialdemócrata no lo estoy haciendo insultando, sino todo lo contrario, sino que es un proyecto reformista para intentar llevarlo a cabo. Y por tanto hay dos proyectos. Es decir, hay una correlación de fuerzas desfavorable y dos proyectos contradictorios. Y en tercer lugar, la política de alianza, cuando además eres minoría en el gobierno, tienes que buscar lo que yo he llamado una dialéctica positiva entre unidad y autonomía. Es decir, cuando tú vas en estas condiciones a una alianza con una fuerza política contradictoria programáticamente y que tiene una correlación de fuerzas más favorable, tú tienes que combinar la unidad de acción con la diferencia, con el esfuerzo por tener un proyecto autónomo. ¿Qué es lo que yo creo que no se ha hecho más allá de gobernar o no gobernar con el PSOE? Lo que no se ha hecho es reforzar la autonomía del propio proyecto. En primer lugar, ¿qué? A mi juicio, se tendría que haber llevado a una especie de estados generales de la izquierda, donde se planteara un proyecto alternativo de país. Es decir, lo que se había llamado antes en Podemos y en el PC, un proceso constituyente, un poder constituyente, una constitución nueva que surgiera de la propia revisión de esta, o lo que fuese, pero, por lo tanto, un proyecto de país alternativo en un momento de crisis de régimen. Primer punto. En segundo lugar, hubiese sido necesario superar lo que yo llamo la coalición parlamentaria que soy Unidos Podemos. Es decir, tú sabes como yo, y tú vives en Alemania, sabes que por abajo no hay nada. Es decir, Unidos Podemos es solo algo que se da en el grupo parlamentario, pero ni hay un comité de enlace a nivel estatal, ni hay comités conjuntos a nivel de provincia, ni lo hay a nivel regionales, ni lo hay a nivel de barrio. Es una alianza electoral parlamentaria sin consecuencias por abajo. Es más, mi impresión es que conforme bajas, menos unidad hay y más divergencias se dan. Es decir, hemos pasado de tener una unidad más o menos floreciente a una desunidad por abajo. Por lo tanto,
lo que yo siempre he pensado es que se tendría que plantear convertir a Unidos Podemos en una forma política, una unidad de acción que permitiera crear asambleas conjuntas, comités conjuntos, etcétera, sin necesariamente desaparecer como fuerza política, pero hacerlo. Y luego, en tercer lugar, como producto de todo eso, ir a lo que llamo una constituyente para la constituyente, es decir, ir a una nueva formación política a medio plazo que permita visualizar esta nueva visión de país que antes hemos ido reconquistando socialmente. Bueno, eso es lo que creo que se tendría que haber hecho, se fuese o no se fuese a gobernar con el Partido Socialista. Claro, eso también lo dejas muy claro en el libro, ¿no? Y yo creo que hay dos frases que resumen muy bien lo que acabas de decir, que son brillantes, ¿no? Una de ellas dices, lo que necesitamos es más Togliatti y menos Laclau. Y luego en la página 342 dices, parecería que las poblaciones tienen que elegir entre unas derechas que lo son y unas izquierdas que no lo son, ¿no? Y sin embargo, todas estas propuestas que tú lanzas, resulta que son tachadas por lo que podemos llamar la izquierda fucsia de izquierda viriato. Los niñatos estos tienen un montón de imaginación para los insultos, ¿no? Entonces, necesitamos una izquierda viriato que se oponga a la izquierda fucsia. Bueno, esto es una vieja historia, ¿no? O sea, la izquierda española cultural es una izquierda muy débil, ¿no? Sin proyecto. Más bien lo que favorece es lo que yo llamo los intelectuales sistémicos, ¿no? Es decir, en España hay un número considerable de intelectuales que los ve opinando en medios de comunicación, en la radio, en las televisiones, también en la academia, que son intelectuales sistémicos y que tienen una prodigiosa habilidad para sintonizar con el poder y, por otro lado, para condenar al ostracismo a los que no están de acuerdo con ellos. Son intelectuales que llevan un policía dentro, ¿no? Llevan un policía, un comisario dentro, en su cerebro, ¿no? Y que descalifican, expulsan de la vida pública y criminalizan a los que no piensan como ellos. Esto de la izquierda viriato a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque es un poco como decir, ¿por qué viriato, no? Porque se oponían al progreso, ¿no? Entonces, pero fíjate que desde que el mundo es mundo, todo el imperialismo han sido el progreso, ¿no? Y claro, ya han sido el progreso porque han eliminado a la oposición que tenían. Entonces, es muy curioso que esta gente se opongan a Viriato porque se oponía a la civilización romana, que sin embargo, ¿sabéis lo que iba a hacer con Viriato? Esclavizar. Acabar con su cultura, con su propia identidad. Entonces, para ellos, el defender hoy una visión republicana de España, el defender la soberanía popular, el defender la patria como algo natural en una fuerza con vocación de mayoría, el oponerse a la globalización capitalista y a la Unión Europea, para ellos es señal de la peor izquierda. Es más, lo que suelen hacer es todo lo posible por decir que ya no somos de izquierda y que somos, que es su apelativo más maravilloso, rojo pardo, ¿no? Que además no saben ni lo que han sido rojo pardo, por muchos que algunos conozcan y hayan escrito libros sobre esos temas. No saben ni siquiera la coyuntura histórica ni lo que hay detrás. En el fondo, ¿qué son? Pues son intelectuales liberales. Y su proyecto histórico es la democracia liberal, ¿no? Que está en crisis en todas partes.
y que es una izquierda que no tiene nervio político y que desde luego desprecia profundamente al pueblo. Desprecia profundamente al pueblo, a los trabajadores, a las clases obreras, a la gente que de una u otra manera son los que crean la riqueza del país. Son una izquierda elitista, con una enorme capacidad de hacer daño y que ha venido a este mundo simplemente a limpiarle las botas al poder y sobre todo a criminalizar a los que piensan diferente al poder. Y bueno, ahí están haciendo su trabajo. Además, es fácil hacerlo, está bien remunerado y por lo tanto no hay mucho que decir. A mí, ¿qué es lo que me preocupa de esta historia? Pues lo que me preocupa de esta historia es que le estamos dejando la patria, España como idea, la República y tantas cosas a la extrema derecha y a la monarquía. A mí eso es lo que me preocupa. Es decir, lo que me preocupa enormemente es que estamos entregando generaciones jóvenes a una derecha muy dura, profundamente autoritaria y antidemocrática, y que además tienen proyectos neoliberales. Es decir, nos encontramos ante una tesitura histórica en que, más que nunca, la lucha contra la oligarquía, por la democracia de los modernos, por la democracia plebeya, está unida más que nunca a la República, a la soberanía popular y a la lucha por la independencia nacional. Y yo creo que sin eso no hay democracia. ¿Por qué? Porque no existe un demos europeo. Pero hay una cosa muy curiosa, Carlos, que a mí de alguna manera me divierte, ¿no? Si tú mañana eres y dices, yo soy independentista catalán, tú eres de la izquierda buena, ¿eh? Tú no eres de la izquierda mala. Es decir, si tú predicas a nivel de España lo que ellos predican a nivel de Cataluña, de Euskadi o de Andalucía, tú eres un fascista o de izquierda viriato o rojo pardo. Ahora bien, si tú dices lo mismo que yo digo, pero pongo como referencia a Cataluña, en ese momento soy un demócrata, un patriota digno, una persona moderna que está con los tiempos. Esa es la gran diferencia. Es decir, se vende bien ser independentista, secesionista, con los mismos argumentos o parecidos que yo emplearía simplemente para defender que España existe y que tenemos derecho a defenderla. Sí, sí, y está claro que los ceporros estos de la izquierda fucsia lo que pretenden es limpiar las botas a las élites y entregar España, la idea de España, a la derecha o a la extrema derecha. Es decir, como tú dices, son sus limpiabotas, ¿no? Y sin embargo, todo lo que signifique progreso, entregárselo a los secesionismos, ¿no? Tú en el libro... Hay un tema, te corto un tema porque lo estaba dando vueltas mientras que estábamos hablando, pero claro, tampoco no tengo una mente ya con la agilidad que debería, ¿no? Que un poco, cuando antes hablábamos del ciclo de Podemos, ¿no? Y del 15M, me vino a la cabeza, pero no desarrollé una idea que ahora creo que parece oportuno desarrollarla, ¿no? Que es que quizá el golpe definitivo al 15M fue cuando apareció la cuestión social junto con la cuestión nacional. Es decir, si te fijas bien y te acuerdas, muchos deberían de acordarse, el 15M tuvo una fuerza extraordinaria en Cataluña. Extraordinaria en Cataluña. Acuérdate que en un momento determinado Artur Mas tuvo que salir en helicóptero del Parlamento catalán porque estaban las masas rodeando el Parlamento. Entonces, en el momento ese, yo me acuerdo de dirigentes de Esquerra Republicana que dijeron públicamente que el 15M era muy peligroso porque era españolista por situar en el centro la cuestión nacional. Es decir, en un momento donde la corrupción anidaba en Cataluña, en un momento donde, entre comillas, lo social
empezaba a ser una parte decisiva de la lucha política, apareció la cuestión nacional, la fuga hacia adelante, dirigida por los grandes partidos de la burguesía catalana, del 3%. Esa es una cosa, a mi juicio, si no se sabe interpretar ese doble movimiento, no entendemos lo que está pasando en España. Es decir, lo que neutralizó en gran parte las puntas más avanzadas del 15M era justamente cuando empezó el conflicto identitario. Entonces yo creo que eso también hay que meterlo en el marco global de lo que antes tú y yo hablábamos sobre el 15M y sus derroteros, ¿no? Perdona. No, claro, la respuesta de Carod Rovira fue terrible, ¿no? Al 15M, ¿no? Ahí se demuestra qué tipo de políticos son, ¿no? Y entonces en el libro tú haces una propuesta muy valiente, muy clara, que es el federalismo plurinacional republicano, ¿no? Esa es tu propuesta y que yo creo que es muy acertada y que además la explicas muy claramente en el libro, ¿no? Sin embargo, cuando lo estaba leyendo, me surgió una pregunta que yo creo que es el meollo de la cuestión y que me gustaría preguntarte ahora, ¿no? Que es, en tu propuesta de federalismo plurinacional republicano, ¿dónde queda la política lingüística? Porque me parece, tengo la sensación de que ese es el principal escollo, la política lingüística. ¿Hay un Estado si no se habla una lengua vehicular? En un territorio donde no se hable una lengua puede pertenecer a un Estado donde sí que se hable. Yo creo que ahí es donde está el meollo de la cuestión, ¿no? ¿Cómo articular en tu propuesta de federalismo plurinacional republicano una política lingüística? A mí esa pregunta te la quería hacer. Mira, yo defiendo en ese libro dos propuestas de fondo. Una de una Europa confederal. Yo le doy mucha importancia a eso. Es decir, yo defiendo a fondo una Europa que acabe con las mezcolanzas bastante inútiles que tenemos y que siempre favorecen al poder, donde la soberanía popular y la independencia nacional queden garantizadas. Es decir, no puede haber una estructura europea por encima de los estados y contra los estados. O Europa se construye con los estados y con las poblaciones, pues Europa no tendrá otro sentido que ser la aliada subalterna de Estados Unidos. Eso es la primera cuestión que me gustaría aclarar. Y la segunda es la cuestión, en este caso, de una república federal. Yo también voy a ser en esto muy claro, ¿no? Para mí, no creo que la cuestión central sea la cuestión lingüística, sino la cuestión económico-social. Es decir, para mí la clave es si vamos a ir a una España federal solidaria. Es decir, solidaria de las regiones y de las comunidades y de las nacionalidades más ricas con las comunidades más pobres. Y no solamente eso, si se va a funcionar con un sistema fiscal que grave por igual a todas las personas. Es decir, lo voy a decir de otra manera, ¿no? A mí me encanta que Esquerra Republicana, que Bildu hayan descubierto el problema de Madrid. Es decir, el dumping fiscal que se hace desde la política autonómica española. Es decir, lo que se está imponiendo por los hechos es lo que se llama un federalismo competitivo frente a un federalismo cooperativo y solidario. Y por lo tanto, yo creo que la clave de bóveda, porque yo estoy por el socialismo también, es que el punto de vista de clase tiene una cierta importancia en estas cosas, ¿no? Es decir, si yo estoy por el socialismo, es que estoy por la planificación económica. Y yo estoy por una planificación económica descentralizada, pero tiene que haber criterios generales. Si, por ejemplo, pongo un caso, la reindustrialización del país. ¿Eso cómo se va a hacer? ¿Con qué vertiente se va a hacer eso? ¿Con qué mecanismo? La reindustrialización del país es solo para que Cataluña, el País Vasco, Navarra o Madrid se reindustrialice, o también la España que se llama normalmente vaciada.
Es decir, vamos a plantear un nuevo sistema económico donde la disparidad centro-periferia sea superada, donde haya un proyecto de reindustrialización común, donde se permita que regiones hoy muy atrasadas puedan rápidamente engarzar con los centros tecnológicos y productivos. Es un tema muy de fondo en España. Es decir, estoy hablando de Ávila, pero estoy hablando también de Extremadura y estoy hablando de Cádiz. Es decir, estamos hablando de España como proyecto federal y solidario. Y por lo tanto, esas tensiones entre comunidades, un gobierno de izquierda y con un proyecto socialista debe de estar encima de la mesa en ese debate. Y luego viene la cuestión, obviamente, vehicular, ¿no?, de la lengua castellana, ¿no? A mi juicio, es algo que siempre me cuesta mucho trabajo entender cómo es posible que se hable de la realidad de un proyecto educativo trilingüe, cuando, es decir, español, catalán, inglés, por así decirlo, y no se favorezca el desarrollo de una lengua en crecimiento, y es la lengua de todos, que es el castellano. Aún en Cataluña, el español o el castellano es la lengua mayoritaria y es la lengua para la mayoría de la población. Sigue siendo hoy esa lengua. Y por tanto, a mi juicio, lo que deberíamos de intentar todo es que aprovechemos la enorme riqueza de tener lenguas tan extraordinarias como las que tenemos en el Estado español y trabajar sobre ellas. Yo considero más importante para un andaluz conocer euskera que conocer el inglés. Me dirá, bueno, eso es una barbaridad. No. Es que yo creo que es muy importante para nosotros favorecer un federalismo cultural donde la gente que puedan perfectamente dominar, en este caso, la lengua materna, con una lengua, como es el caso el catalán o el castellano, que además se completa con lenguas que ayudan mucho a tener un imaginario social muy significativo, ¿no? Es decir, por decirlo de otra manera, ¿no?, yo considero que debería de estudiarse el catalán y el vasco en la escuela nacional y se debería de privilegiar el español en Cataluña y en el País Vasco. No sé si entendéis lo que quiero decir. Es decir, tendría que haber una visión federalista también, cultural, y ayudar a la lengua, el euskera, que no desaparezca, no va a desaparecer, ayudarlo, pero no frente al castellano. ¿Por qué frente al castellano? ¿Por qué? Sino más bien al lado y en simbiosis con el castellano. Pero no solamente eso, es que considero que es muy importante para un andaluz, para un extremeño o para un abulense dominar el catalán y dominar el euskera, conocerlo a fondo, conocer su literatura, su cultura, el mundo que hay detrás siempre de una lengua, que son las lenguas del Estado. A mí no me da miedo para nada el euskera o el catalán, todo lo contrario, lo considero parte de la riqueza de un Estado plural que es España, ¿no? Yo en esto siempre los nacionalistas suelen hablar del Estado español, pero vamos a ver, si el Estado español no es lo que queríamos superar, no queríamos acabar con el Estado centralista cooptado por las élites y queremos un Estado democrático. La idea de España siempre ha sido una idea plural. Las Españas son siempre una idea plural, compleja y plural, donde siempre ha habido esa pluralidad, no solo de lengua, sino de cultura y de tradiciones. Entonces, construyamos España desde esa pluralidad y transformemos profundamente un Estado centralista en un Estado democrático, pero sobre todo para impedir que la oligarquía siga controlando y dominando, ¿no? Por tanto, un proyecto republicano, a mi juicio, y antioligárquico es lo que debe de haber detrás de un proyecto que libere realmente a los pueblos de España y sobre ellos se construya un proyecto común alternativo a la España neofranquista que hoy amanece de nuevo, ¿no? Otra vez España como solución, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, en el libro también hablas de que todo el mundo está hablando, ahora que has hablado de la Unión Europea, del momento Hamilton. Y tú dices, de momento Hamilton nada.
Lo que estamos es en un momento Alemania, ¿no? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el momento Hamilton y el momento Alemania? Es que el momento Hamilton era un momento constituyente de Estados Unidos. Es decir, lo que Hamilton planteaba a fondo era consolidar el Estado norteamericano como Estado imperial que disputara el imperio y convertirlo en un Estado fuerte. Por eso en Estados Unidos el término federalista no significa lo mismo que en España. El término federalismo significa en gran parte centralismo, es decir, más fuerza del Estado. Los federalistas eran los que se oponían a la confederalidad. Y por tanto, ¿qué hizo Hamilton? Pues lo que hizo Hamilton fue muy simple. Cogió todas las deudas de los estados, que eran inmensas, las convirtió en deuda estatal, toda la deuda. Y luego lo que hizo con esa deuda estatal fue crear un mercado enorme de deuda pública, dirigida y organizada por el Estado. Es decir, lo que hizo fue poner en pie un proyecto de Estado que es el que ha hecho fuerte a Estados Unidos. Entonces, ¿qué tendría que haber sido aquí realmente un momento Hamilton? Pues el momento de, en primer lugar, condonar toda la deuda de los estados y convertirla en deuda de la federación, en este caso de la Unión Europea, y en segundo lugar, emitir deuda pública en grandes cantidades para impedir que los estados volvieran a endeudarse. Y en tercer lugar, poner en marcha un sistema fiscal común, es decir, lo que hoy no es la Unión Europea. Y por tanto, lo que estamos viviendo es el intento de que todo cambie para que todo siga igual. Es decir, lo que estamos viviendo es el intento de no estropear una maquinaria que está llena de defectos, pero que beneficia fundamentalmente a Alemania, no estropearla, darle los instrumentos para que siga financiándose Alemania y siga creciendo, y sobre todo, lo que yo me temo que es lo que viene ahora, ¿no? Que es que estos fondos europeos van a ser repartidos con un criterio, para mí, neocolonial, es decir, para beneficio de Alemania y en favor de ella. ¿Alguien cree realmente, de verdad, Carlos, de que Alemania va a favorecer una industria española competitiva, avanzada tecnológicamente, para que compita contra su propia empresa? Por favor. Yo creo que estamos entrando en la estupidez general. La Unión Europea es una guerra también entre países, entre mercados, entre empresas, y Alemania va a intentar fundamentalmente con estos fondos de recuperación impulsar su renovación tecnológica y hacernos más dependientes a los países del sur de Europa. Si alguien piensa que los países del sur de Europa van a ser más competitivos con estos fondos hasta el punto que lleguen a competir con Alemania o con Francia, pues que esperen sentados, ¿no? Pero es que es absurdo pensar que Alemania va a financiar a los países del sur para que le hagan la competencia. Es que ¿en qué cabeza cabe? No es que no vaya a pasar ahora, es que no va a pasar nunca. Es que no ha pasado, de facto. Es que es difícil de pensar que la gente se crea esto, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu opinión del Brexit? ¿Qué opinión te merece el Brexit? ¿Fue un acierto? ¿Deberíamos ir hacia un Spaxit? Sí. Mi opinión es que el Brexit es la consecuencia de un choque entre el Estado británico y la Unión Europea, ¿no? ¿Es positivo? Para mí sí. Para mí sí. O sea, para mí es positivo siempre que la Unión Europea pierda este carácter que hoy tiene, que ni es una federación ni es una confederación, y que lo que es una especie de mecanismo de dominio alemán, para convertirse en una Europa de los pueblos y de los estados. Y por lo tanto, en ese sentido lo veo. Ahora bien, es evidente que retomar la soberanía popular es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué haces con tu soberanía? Claro, con tu soberanía tú puedes hacer muchas cosas.
puede hacer políticas neoliberales o políticas socialistas. Puede hacer políticas de derecha o políticas de izquierda. Puede hacer políticas democráticas o políticas oligárquicas. Pero el problema, ¿dónde está para mí? El problema es que puedas elegir las políticas que haces. O sea, es que ahora no puedes elegir otras políticas que no sean neoliberales. No puedo hacer otras políticas que no sean oligárquicas. No puedo hacer otras políticas que no subdesarrollen el Estado español. Ese es el problema de fondo. Es decir, lo voy a decir de otra manera. La salida de la Unión Europea es el triunfo de la democracia y de la soberanía popular, pero también de la política. Sí, si tú lo que has convertido tu democracia son en democracias limitadas, donde sí o sí lo único que puedes hacer son políticas de derecha, obviamente tú te estás cargando la política y la propia democracia. ¿Eso qué significa? Que nosotros estaríamos por una salida de España. Yo lo que estoy es por una salida ordenada de la Unión Europea hacia una vertiente confederal. Es decir, esa es mi posición política. Es decir, una salida unilateral tendría costes muy serios y lo normal sería como la británica, es decir, una salida pactada. A mi juicio, en el mundo que hay, la salida más conveniente sería fijar la regla de un nuevo contrato entre Estados de base confederal, partiendo de la experiencia positiva y negativa de estos años y reordenando Europa para ser un actor internacional con autonomía propia, que es lo que no somos. Es decir, cuando continuamente se dice, bueno, es que los Estados-nación han sido superados porque somos demasiado chicos para una cosa y demasiado grandes para otro, está emergiendo China. Ahora bien, el problema de fondo que hay es que la integración se profundiza, pero no crece el papel autónomo de Europa en el mundo, para nada. Es decir, hoy lo que estamos siendo cada día más, a pesar de que lleva una temporada hablando José Borrell de que hay que pensar en términos de poder, es que si pensamos en términos de poder está claro que Europa, la Unión Europea, es parte de un sistema hegemonizado por Estados Unidos que está articulando una nueva fuerza a nivel mundial de contención de China y de su alianza con Rusia. Y ante eso, la Unión Europea no dice demasiado. Habla de su poder blando, habla de su capacidad, de su poder normativo, continuamente habla de las políticas de cooperación, pero a la hora de la verdad no es capaz de definir un territorio propio para negociar con las nuevas potencias emergentes, que además significan, como elemento fundamental, un giro enorme hacia Oriente, es decir, de Occidente hacia Oriente. Y ahí nos encontramos con que Europa no está jugando el papel necesario que tendría que jugar. Por eso, yo no hablo de acabar con la Unión Europea sin más, sino lo que planteo es transformar esta Unión Europea que ha fracasado como proyecto democrático y con proyecto soberano para convertirla en una Europa confederal donde los pueblos puedan conjuntamente generar un nuevo consenso en base a una política internacional independiente, pero que garantice siempre que la mayor fuerza de Europa son su Estado y su población. Queda muy claro. Además, en el libro citas a la teoría monetaria moderna como alternativa económica para la integración. Citas, desde luego, la soberanía monetaria como una base fundamental. Sin embargo, déjame que hile fino, que estamos terminando. Cuando planteas la Confederación Europea, lo planteas en una entrevista con Héctor Illueca y hablas de defender la serpiente monetaria, es decir, ir hacia una Confederación Europea en la que los tipos de cambio estén entre dos bandas que fluctúen, que se llamó en los años 70 la serpiente monetaria. Y ahí te alejas de la teoría monetaria moderna. Porque la teoría monetaria moderna lo que habla es de los tipos de cambio flotantes. Es decir, negar cualquier tipo de estrategia de desarrollo basada en las exportaciones y optar por tipos de cambio flotantes
y separar claramente el crecimiento basado en las exportaciones y el crecimiento basado en las políticas nacionales, ¿no? No son lo mismo los intereses del Estado que los intereses de las empresas exportadoras. Sin embargo, la serpiente monetaria es una estrategia que va encaminada a defender el desarrollo basado en las exportaciones. A mí, y es lo único que me chirría en el libro, que en esa entrevista con Héctor Illueca y contigo defendáis la serpiente monetaria y no los tipos de cambio flotantes, que es lo que yo creo que sería lo razonable. Yo creo que eso es una debilidad del libro, ¿no? y de nuestra propia posición, ¿no? Yo creo que no hemos sido, no he sido, hablo en personal, pues no hablo en nombre de nadie, nada más que de mí mismo, no he sido claro y coherente, ¿no? En esta idea de pedagógica de explicar la confederalidad frente a la federalidad, no he sido lo suficientemente coherente como tendría que haber sido, ¿no? Y que en esa posición yo me reafirmo en la posición que tú planteas. Y lo digo con toda sinceridad, ¿no? El problema de una serpiente monetaria es que tiene que estar anclado en alguna moneda. Claro. Y da la puta casualidad que suele ser esa la moneda más fuerte. Y suele ser la moneda, en este caso, alemana. Por lo tanto, yo no fui capaz de formular bien lo que allí dije, y sobre todo porque me acuerdo, cosas que luego he ido estudiando y profundizando en estas cosas, siempre se profundiza, ¿no? Lo que fue el gran problema del gobierno Mitterrand y del Partido Comunista en el año 82 en Francia, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? Donde justamente se quebró por esa política monetaria, ¿no? Es decir, se tendría que haber abandonado la serpiente monetaria y haber entrado en una política menos ortodoxa en las relaciones económicas internacionales. Yo creo que eso fue una debilidad y creo que en las próximas publicaciones que hagamos, pues yo voy a tener muy en cuenta eso. Estoy ahora planteando hacer un trabajo más amplio sobre geopolítica europea, y una de las cuestiones que plantearé es la geoeconomía europea y esta necesidad, que es imperiosa para los países, sobre todo del sur de Europa. Es muy difícil hacer una política democrática avanzada si no tiene autonomía monetaria y si no eres capaz de, como tú dices muy bien, de entrar, aprovechar al fondo la autonomía que te da la propia moneda para reindustrializarte y tener una política mucho más activa que la que hemos tenido. Pero también es cierto que eso te chirría, y yo creo que más que nada es propios defectos de uno mismo, ¿no? De su propia formación, y muchas veces porque, como decía Lenin, en los argumentos uno tiende a quebrar los argumentos por algún lado, ¿no? Entonces, en mi caso siempre tengo un argumento que, por un lado, defiendo una Europa confederal, pero por otro lado tengo que combatir a la vez el federalismo económico, y luego tengo también que defender la necesidad de una economía de base nacional, ¿no? Entonces, y una industrialización de base nacional, ¿no? Entonces, ahí yo no siempre hago un análisis adecuado, y yo creo que eso que tú notas en el libro, que notas en ese pasaje, tiene mucho que ver con deficiencias teóricas propias, ¿no? Bueno, es solamente un detalle en un libro que yo creo que es extraordinario. Si quieres vamos acabando. Yo sí. Lo que quiero resaltar de este libro es que me parece que es un libro muy personal, más personal, te lo tengo que decir, que los anteriores, que también me encantaron, pero me parece que aquí sale reflejado muchos aspectos del Manolo Monereo que normalmente no salían. Por ejemplo, sale a relucir el Manolo amigo de Julián Guita, por ejemplo, ¿no? Está muy presente en el libro. Está el Manolo Monereo italianista, ¿no? Que es muy interesante lo que cuentas. Está el Manolo Monereo experto en geopolítica. Los análisis te llevan incluso a decir que la guerra entre Estados Unidos y China es casi inevitable, ¿no? Eso es muy interesante. Yo creo que todo el mundo lo debería también leer por eso, ¿no? Está el Manolo Monereo antifascista, muy presente. También el Manolo Monereo dolido, creo, que en algunos momentos he podido leer cierta, no sé, como que estás un poco dolido, ¿no? Y estos son aspectos que yo no he encontrado en otros libros tuyos y sin embargo sí que están aquí, ¿no?
yo creo que todo eso hace que sea un libro extraordinario y que creo que todo el mundo, desde luego todo el mundo de la izquierda debería leer, ¿no? Y desde luego estoy deseoso de leer los libros que nos anuncias sobre geopolítica. No sé cuándo los tendrás terminados, pero vamos, te veo muy activo, ¿no? Te veo muy, muy productivo. Bueno, también es verdad de que este libro cierra un ciclo, ¿no? Este libro, ¿no? Lo hago así como un ciclo de 3 libros, con Héctor y Joeca, 2 de ellos, este es el tercero por mi cuenta, de lo que sería algo así, los combates por la izquierda, ¿no? Es decir, la idea de formular una propuesta de una izquierda democrático-republicana, socialista y patriótica. Es decir, la idea de que no podemos renunciar bajo ningún concepto a que la idea de patria y de España esté en manos de la derecha y que el mejor servicio que le podíamos hacer a la izquierda española en general y a la izquierda europea en particular es justamente defender un proyecto patriótico español de carácter republicano y socialista, ¿no? Y federalista, ¿no? Esto es un poco lo que nosotros queremos hacer. Si te fijas bien, no es nada nuevo en la política española. Lo nuevo es que se defienda. Pongo un ejemplo, ¿no? Tú y yo somos del PC uno lo es siempre, yo lo soy, somos del PC. El Partido Comunista de España más significativo fue el partido que se convirtió en el partido de la Segunda República Española. Es decir, para mí el gran PC, el PC de Pepe Díaz, de Dolores, fue el partido de la Segunda República, el gran partido que construyó en torno a la Segunda República un relato popular, un relato plebeyo y a la vez patriótico y republicano. Yo creo que esa es una gran herencia, la mejor herencia del PC. Yo he vuelto ahora a releer muchos textos de aquella época, me he vuelto a leer los 3 años de lucha de Pepe Díaz y me encuentro muy reafirmado en esa vocación de un partido que en torno a la República tiene voluntad de mayoría y de hegemonía, articuladora de un bloque popular capaz de transformar la vida de los españoles y de la española. Es un poco mi idea. Y en cuanto a los dolores o no dolores de esta historia, quizás lo que más me molesta no es que me ataquen, ¿no? Casi me encanta, ¿no? Lo que más me molestan es que, ¿cómo te diría yo? Las descalificaciones, las criminalizaciones a ideas, que son ideas profundas de las clases trabajadoras del Estado español. Es decir, la idea republicana es casi tan vieja como la modernidad en España y ha tenido representantes que han generado una cultura extraordinaria, ¿no? O sea, ¿quién puede negar la fuerza de Jaime Vera, la fuerza de Pablo Iglesias, Pose, la fuerza de Indalecio Prieto, la fuerza de Roy Barruri, de Pepe Díaz, de Manuel Azaña? Es decir, de tantos y tantos dirigentes extraordinarios, patriotas de fondo, demócratas consecuentes, que tenían distintas posiciones y algunas de ellas muy enfrentadas, pero que sabían que la democracia en España es la república. Una república moderna, una república actualizada a los desafíos de nuestra época, una república basada en el trabajo, una república capaz de liderar sueños dormidos durante siglos en nuestro país. Bueno, yo reivindico esa España, Frente a la España de los nacionalismos periféricos, frente a la España del nacionalismo español excluyente, siempre ha habido otra España, la España republicana y federalista. Y yo creo que esa es la que hay que reivindicar. Confundir eso, la España federal, con la España de los reinos de taifa, o confundirla con el centralismo opresivo de una derecha carpetobetónica, yo creo que no tiene mucho que ver con la tradición
de la que tú y yo formamos parte. Desde luego, es un libro extraordinario. Oligarquía o democracia, España nuestro futuro, del viejo Topo, que acaba de salir. Y bueno, lo recomiendo a todo el mundo porque lo vais a pasar muy bien. Yo es un libro que he disfrutado muchísimo. Oye, Manolo, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues a ti. Que nos hemos extendido. Pues nada, un abrazo. Hasta la próxima.